Bueno, quería empezar este estudio con una experiencia personal de hace unos cuantos años atrás. Resulta que aquí en Puerto Rico hay una montaña que se llama el Yunque, y bueno, es un parque nacional y está lleno de senderos, y la familia durante la semana y los fines de semana aprovechan para ir y visitar ese bosque. Recibe como 200 pulgadas de lluvia al año, una cantidad extraordinaria de lluvia por la localización específica en que está. Y bueno, es una experiencia agradable y que algunos de nosotros hemos tenido varias veces de poder ir a ese bosque y subir por las veredas, por los diferentes senderos, que bueno, se extienden, y una excursión puede durar, subir y bajar puede durar 4 horas. Y en esa oportunidad pues nosotros estábamos subiendo por un sendero, y ya bastante alto en la altura del terreno, y bueno, no sé cómo el terreno, o sea, el sendero estaba mojado y yo resbalé. Y da la casualidad que la manera en que resbalé, quedé con la cabeza hacia abajo y no podía maniobrar para poder ni agarrarme de algo para poder enderezarme y volver y subir al sendero. Y bueno, eso sucedió tan rápido como suele suceder los accidentes, y uno no sabe cómo fue, no sabe exactamente cómo es que qué mal paso uno dio, sino que de pronto me vi ahí incapacitado de moverme, y yo todo lo que recuerdo es que en un momento dado miré para abajo y vi el precipicio, y después vi una persona que me extendió la mano, yo le extendí la mano a su vez, y él me aló con una fuerza increíble hacia arriba, como si fuese algo mecánico. Y en un instante estaba yo de pie en el sendero, miré así para atrás, me moví mi camisa para ver si estaba rota, a ver si había sangre. No había sangre, estaba la camisa sucia, y cuando miré así para darle las gracias al Señor, se sonrió conmigo y siguió caminando, y ni siquiera me dijo, y la próxima vez tenga más cuidado. O sea, no me dio ningún tipo de de sermón, no me sermoneó, sino que siguió arriba, y cuando yo reparé todo lo que había sucedido, ya la persona se había perdido en el sendero. Así que bueno, esa es una experiencia de una caída, que todos hemos tenido caídas. Hay caídas que son que no son de lamentar, como en este caso en particular que yo tuve, pero hay caídas que son mortales, como esta experiencia que tuvo, esta situación que tuvo uno de los familiares de mi esposa, que en una oportunidad estábamos aquí en la casa y recibimos un mensaje de que había subido en una escalera para verificar algo en el techo de su casa, y al bajar resbaló en la escalera, la cabeza se dio contra la acera de cemento, de concreto, y murió en el instante. De modo que hay caídas que son superables, y hay caídas que son mortales. Bueno, espiritualmente también podemos resbalar, y quería que me acompañaran en esta oportunidad a una excursión por la Biblia en busca de las prácticas infalibles contra el pecado, contra nuestras caídas. Y si queremos lograr la salvación en este tiempo, solo hay un curso de acción a seguir, y ese curso de acción a seguir es seguir las prácticas infalibles contra el pecado. ¿Hay en la Biblia tal cosa? ¿Hay en la Biblia tales prácticas contra el pecado que están marcadas por inspiración divina como que son infalibles? Sí las hay.
y si se aplican con determinación y consistencia, garantizan la salvación en este tiempo, en el tiempo que está inmediatamente ante nosotros y en cualquier otro tiempo pasado. Así que, y futuro. Así que en algunas ocasiones yo he hablado de esta experiencia, de esta historia de uno de los presidentes de Estados Unidos que salió un domingo para ir a un servicio religioso. La esposa no lo acompañó y cuando regresó el presidente, la esposa le preguntó que de qué habían hablado. Y dice, bueno, hablaron del pecado. Y dice, ¿pero qué del pecado? Y dice, bueno, que el pecado no es bueno para nuestras vidas. Y es una manera un poco ingenua de abordar el pecado y de entender cómo es que trabaja el pecado, porque el pecado es más que algo malo para nuestras vidas. El pecado es mortal para nuestras vidas, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:4, que el pecado es la infracción de la ley, y que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que el caer en el pecado es caer, fallar, caer y ocasionarnos la muerte, o sea, una caída mortal. Así que vamos a buscar en la palabra de Dios. Esta búsqueda sería si hay en la Biblia, marcadas por la inspiración divina, directrices, instrucciones, prácticas, enfoques que constituyen, una vez que se ponen en práctica de una manera consistente y diligente, en prácticas infalibles contra el pecado. Bueno, ordinariamente las prácticas tradicionales que la Iglesia enseña para nosotros evitar el pecado, controlar el pecado, siendo que el pecado por lo general no puede ser totalmente erradicado de nuestras vidas una vez que nosotros nos bautizamos y pactamos con Dios, que esas prácticas pues son la lectura de la palabra de Dios, la lectura consistente, la meditación consistente en la palabra de Dios, el ayuno, aparte del ayuno, la oración. De modo que esas son prácticas que podríamos decir que son infalibles contra el pecado si nosotros las hacemos de una manera consistente, de una manera diligente, y no nos desviamos de ese sendero, así que de ese camino. Así que sí, eso es claro que constituye una práctica infalible si se hace de esa manera, pero bueno, vamos a hacer esta búsqueda en la palabra de Dios, porque sí hay en la palabra de Dios instrucciones que dicen que si nosotros las seguimos vamos a obtener la salvación, jamás caeremos. Así que aquí vamos a hacer esta búsqueda empezando con el Salmo 37, Salmo 37, 31. Vamos a empezar por los salmos. Salmo 37, 31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Así que ahí ese sería el primero de la primera de estas escrituras que constituyen prácticas infalibles contra el pecado, que la ley de Dios esté en nuestro corazón, que sí viene como resultado de la lectura de la palabra de Dios, que viene como resultado de la meditación en la palabra de Dios, el ayuno y naturalmente la oración. Y la nueva versión internacional dice: la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. O sea que no está en
en un futuro indefinido, sino que está en el presente. No resbalan. O sea, no resbalan ni resbalarán. O sea, que son palabras categóricas de Dios con la autoridad absoluta que viene de la palabra de Dios, que indican que nosotros, si tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, no vamos a resbalar, no vamos a caer. Por lo tanto, eso es una práctica infalible contra el pecado. Segunda escritura que tiene esa declaración de que jamás hemos de caer o jamás hemos de resbalar, está en el Salmo 21.7. Salmo 21.7, el que leí fue el Salmo 37.31. Este es el Salmo 21.7. Dice: el rey confía en el Señor. El rey confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo. Por eso jamás caeré. Por eso jamás caerá, en este caso. Jamás caerá. De modo que ahí tenemos una segunda escritura que indica que, bueno, si tenemos una confianza total en Dios, que entiéndase que es fe, y esa fe no flaquea a lo largo de nuestra vida, nosotros jamás vamos a caer. O sea que tenemos la ley de Dios, tenemos la confianza en Dios, la fe en Dios, por lo tanto jamás vamos a caer. Y el Salmo 112, Salmo 112, que es una versión muy parecida a la del Salmo 1. Salmo 1 prácticamente todos nosotros lo conocemos. Y el Salmo 112 es el que nosotros no es muy familiar para nosotros. Voy a tomarme esta oportunidad para leerlo aquí completo. Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme al Eterno, de la Reina Valera de 60. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Con juicio con sabiduría. Hay personas que son brillantes, pero no tienen buen juicio. O sea, aquí es la persona que gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En el versículo 6. Estoy en el Salmo 112, versículo 6. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Eterno. Asegurado está su corazón, no temerá. Basta que vea en sus enemigos, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. O sea que es un salmo bien parecido al Salmo 1, pero aquí enfatizando en el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Y es una combinación de, en este caso, que es clemente, misericordioso, es justo. O sea que es una combinación de muchas cosas, de la justicia, de la misericordia, o de la mansedumbre, o del amor, y que es clemente, y que gobierna sus asuntos con juicio. O sea que es una combinación de cosas, y que es un salmo que debemos estar estudiando y profundizando en él, porque, como dice ahí en el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Así que ahí tenemos la tercera escritura de múltiples escrituras que hay en la palabra de Dios, que dice que
si hacemos ciertas cosas, jamás resbalaremos, jamás caeremos. Caídas mortales, porque resbalones podemos tener, pero caídas mortales es lo que estamos hablando aquí, jamás resbalará. Aquí en el Proverbio 3, ya saliéndonos de los Salmos, dimos 3 escrituras de los Salmos, vamos ahora a Proverbios 3, 21 al 23, Proverbios 3, 21 al 23, dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Así que ahí tenemos la cuarta escritura, donde dice que, bueno, que si uno hace ciertas cosas, que en este caso ya vemos que es una combinación de cosas, no es una sola cosa que nosotros podemos hacer, como suele suceder, que el éxito nunca es el resultado de una sola cualidad, una sola característica o de una sola dirección de uno, sino que son múltiples cosas que están en operación para que se pueda dar un buen resultado. Así que ahí dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Eso es un salmo muy conocido, muy citado por nosotros en la iglesia, así que es un salmo que debemos estar estudiando continuamente. Es una joya ese salmo, ese Proverbios 3, perdón. Así que aquí en el en el versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos quiere decir en todos los aspectos o facetas de nuestra vida, y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. O sea, que lo que nos hace caer es que andamos por lo general por camino torcido, como en estas veredas de subir al yunque. Son veredas que bueno, dan muchas vueltas alrededor de la montaña, porque obviamente no hay otra forma de hacer esos senderos, a menos que no sean subiendo por esa escarpada montaña. Así que ahí tenemos una cuarta escritura para nosotros atesorar con respecto a este tema de, bueno, ¿qué es lo que puede hacer que yo no caiga? ¿Y qué es lo que puede hacer que caiga? Ese es un estudio que nosotros tenemos que hacer continuamente todos los años para nosotros ver si estamos en el camino correcto, con las prácticas correctas. Y en este caso lo que estamos hablando es de ir y hacer un estudio, de extraer de la Biblia esas prácticas que indica la Biblia por inspiración divina, de que si nosotros las seguimos de manera consistente, no vamos a caer. Vamos a ser una flecha directa a la salvación, al designio que Dios tiene para nosotros. Bueno, la quinta escritura que tengo aquí para compartir con ustedes, la quinta escritura de no resbalará jamás o no tropezará jamás, está en el Salmo 62, volviendo aquí a los Salmos, Salmo 62, 2, en este caso la Reina Valera contemporánea, dice: solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio. Jamás resbalaré. Así que esa es la quinta escritura, Salmo 62, 2. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio. Jamás resbalaré. O sea que Dios es nuestro lugar de refugio, más que un lugar particular al cual nos va a llevar Dios. Tenemos que ver a Dios como el lugar de refugio, no un lugar en particular en esta tierra. Así que eso es lo que vamos a necesitar de ahora en adelante y que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida. Tener a Dios como el lugar de refugio, el proveedor de refugio.
Y una sexta escritura, en este caso de la Reina Valera del 60, el Salmo 15. Salmo 15 es un salmo muy citado también por nosotros en la iglesia. Dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea que ya tenemos ahí una sexta escritura de la palabra de Dios que dicen que si nosotros seguimos esas instrucciones, si nosotros seguimos esas prácticas, si nosotros seguimos aplicando eso de una manera consistente, no vamos a resbalar jamás. Y bueno, toda la Reina Valera la traducen así con ese alcance. Y obviamente eso conlleva, el Salmo 15 es una serie de instrucciones más amplias que lo que nosotros estamos leyendo aquí. Igual que estos otros salmos también hay que estudiarlos a profundidad, porque no para uno extraer el contenido completo, el mensaje completo que Dios tiene para nosotros en esas escrituras, tenemos que profundizar en el contenido del salmo completo en lugar de citar una porción del salmo. Pero ahí tienen 6 escrituras que dan que confirman que sí, que existe tal cosa como prácticas infalibles contra el pecado. Así que ahí las tienen para que ustedes las sigan estudiando y la sigan atesorando en sus mentes y en su corazón, ¿no? A medida que nosotros transitamos por esta etapa crítica que estamos viviendo en este tiempo. Y hay una séptima escritura que quería compartir con ustedes, que es la que quiero enfatizar en esta oportunidad en particular. Es la de Segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, una escritura también muy conocida, muy citada por todos nosotros en la iglesia, que usa esa expresión también, que jamás resbalará. Voy a leer aquí de la Reina Valera, segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, aquí en el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a empezar en el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La manera de escribir de Pedro es combinando una serie de pensamientos un poco difíciles de seguir, no es de una manera concisa y directa, pero bueno, diferentes personas que Dios llama, diferentes estilos. Así que nosotros vemos, y es palabra de Dios al fin y al cabo. Así que aquí tenemos en el versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo es, porque, bueno, por el objetivo que Dios nos ha dado de compartir con nosotros su naturaleza divina. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, aquí es una escritura que más que basada en una sola cosa o en un solo enfoque, estaba basada en un proceso que él llama de añadir. Y si nosotros nos tomamos el tiempo para hacer un pequeño análisis de lo que está contenido aquí, nosotros vemos que aquí se resumen una serie de cosas que no son fáciles, que es un proceso que no es fácil, pero que es un proceso que si se hace, como él dice que se debe hacer, empezando porque tiene que ser con diligencia. Esa es la primera parte de la instrucción. Nosotros vamos a terminar, con la salvación asegurada. Eso es lo que quiere decir asegurar la salvación. Con firmeza, como él dice ahí, al final, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Eso es asegurar la salvación. De modo que vamos a tomarnos un poquito más de tiempo en esta escritura para haciendo un poco del análisis de lo que él está diciendo, ver exactamente qué es lo que hay aquí. Y si eso es viable para nosotros, si nosotros queremos hacer eso, si nosotros lo estamos haciendo en este momento, y si no lo estamos haciendo en este momento, ¿qué vamos a hacer al respecto? Así que aquí vuelve y sale a reducir esa expresión de no caer jamás, o no resbalar jamás, o no tropezar jamás, que nosotros estamos buscando, que estamos esforzándonos en buscar en la palabra de Dios. Y estas no son todas las veces en que aparece esa expresión, pero hice aquí una selección para compartirla en este estudio con ustedes. Así que vamos a volver a esta escritura, esta vez porque normalmente cuando nosotros leemos las escrituras, lo leemos de una manera rápida y no las podemos abolir. Es como me dice mi esposa a mí, que yo como muy rápido. Dice, pero come más lento, disfruta la comida. Bueno, pues así es la palabra de Dios exactamente. No es que uno la leyó rápidamente y la pasó y ya, sino que aquí vamos a ir masticando lentamente qué es lo que está aquí, porque verdaderamente es una cosa maravillosa la palabra de Dios aquí que nos da a través del apóstol Pedro. Así que lo primero que tenemos que ver aquí es que él empieza subrayando la necesidad de que hay que ser diligente en esta práctica. Y bueno, esa puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, el ser diligente o el ser coger las cosas si puedo hacerlo lo hago, y si no, pues se queda para otro día. Ser diligentes aplicando la práctica. Recuerden ustedes que el título del mensaje es las prácticas infalibles contra el pecado. Bueno, que la práctica o las prácticas tienen que ser puestas en acción de una manera diligente. Es lo que dice aquí. Vosotros también poniendo toda diligencia. En el versículo 5. Por esto mismo. Y entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener claro, que es un proceso o una práctica que tiene que ser puesta aplicarse con diligencia. Que la práctica la práctica debe ser puesta en acción con diligencia. ¿Pero en qué consiste la práctica? ¿Qué es lo que hay que hacer con diligencia? Bueno, que la práctica consiste en añadir. La práctica consiste en añadir. Dice, por esto mismo también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí. O sea que aquí la práctica consiste en añadir. ¿Y cómo se debe añadir? Bueno, pues con diligencia.
O sea que ya tenemos dos elementos necesarios para comprender de qué es lo que nosotros estamos hablando, en qué consiste la práctica y cómo es que debe llevarse a cabo la práctica. El proceso, la práctica, es añadir. ¿Pero añadir qué? Bueno, él lo dice aquí, lo dice claramente, a vuestra fe. A la fe hay que añadir un sinnúmero de cosas y es un proceso que debe hacerse con diligencia. Ahora, aquí dice añadir a vuestra fe. La fe, como todos nosotros sabemos, está listada, identificada en la palabra de Dios en 1 Corintios 12, bueno, como el tercer don del Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que el apóstol Pedro mismo dijo en ese mensaje del día de Pentecostés, bueno, arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos y pactamos con Dios, recibimos una porción de ese Espíritu que nos engendra como sus hijos y recibimos una porción de esos dones de una manera incomprensible para nosotros, porque es una cosa espiritual, pero nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, Dios inspiró al apóstol Pablo para que nos diera una lección sobre eso, porque esos corintios se pasaban preguntando e inquiriendo, pero ¿cómo es eso? Bueno, y él les dijo, bueno, que el don del Espíritu Santo es sabiduría, es entendimiento, o como dicen algunas versiones es ciencia, otras dicen que es conocimiento, que es fe, que es don de la profecía, y así sigue discernimiento de espíritu, y termina con el don de lenguas y la interpretación de lenguas, que nadie menciona. Por lo general, todo el mundo habla del don de lenguas, pero nadie habla. El noveno se le ha olvidado a todo el mundo. Pero bueno, la cuestión es que esos que hablan en lengua, pues se les olvida de que hay un noveno don, que es el de la interpretación de lengua, que por lo general los que hablan del don de Dios nunca ponen en práctica la interpretación de lenguas. Pero ahí nosotros vemos que el proceso consiste en añadir, que es un proceso que hay que hacer diligentemente, y que ese proceso empieza con un don, con ese don que recibimos en una medida del Espíritu Santo, que puede variar a lo mejor de personas a personas, pero Dios, haciendo las cosas perfectamente, sabe lo que tiene que añadirle a cada cual y darle a cada cual. De modo que todo el mundo tiene una porción de fe para iniciar ese proceso de añadir. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que añadir? Bueno, lo que tiene que añadir aquí, de acuerdo a estas instrucciones del apóstol Pablo, estas directrices, es que tiene que añadir virtud. Algunas versiones dicen que en vez de virtud dice buenas obras, que la virtud es buenas obras. O sea que a la fe, que es un don, hay que añadirle buenas obras, y entonces ahí desglosa las buenas obras subsiguientemente. Dice a la virtud, conocimiento. Bueno, el conocimiento es un don de Dios también, pero es algo que requiere esfuerzo, como habla Salomón acerca de la sabiduría. Dice, si la busca, como la plata y el oro, entonces la tendrá, pero si uno no la busca, no la va a tener. De modo que sí, nosotros recibimos cierta cantidad de sabiduría del plan de Dios, de cómo es que es el hombre, qué es el pecado, cómo puede ser superado el pecado. Todas esas cosas son sabiduría. De modo que a la fe hay que añadirle virtudes, que buena conducta no se puede quedar sola. La fe no se puede quedar sola, huérfana. Y que a la virtud hay que añadirle conocimiento, algo que requiere estudio, algo que requiere esfuerzo. De lo contrario, ese conocimiento no baja directamente sin nosotros hacer la labor que tenemos que hacer. Como en la escuela, uno tiene que estar pendiente de lo que dice el maestro, tomar nota, ir y estudiar esas notas, repasarlas para un examen, y eso es como uno va agregando conocimiento. De lo contrario, ese conocimiento nunca va a llegar a nosotros. Así que ese proceso de añadir, aquí nosotros vemos que empieza con añadir
dones a los dones. En otras palabras, si se empieza con la fe, que es un don, se le añade el conocimiento, que es un don, entonces nosotros le estamos añadiendo dones a los dones. Y en eso, ¿qué es lo que consiste este plan que el apóstol Pedro está hablando aquí? Que esa práctica de infalible para nuestra salvación es una práctica de añadir dones a los dones y frutos a los frutos, como vamos a ver más adelante aquí si seguimos leyendo. Seguimos leyendo aquí que a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio ya nosotros sabemos por las descripciones que hay en la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios se interprete, que el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5:22 identifica el dominio propio como un fruto del Espíritu. Algunos le llaman frutos, otros le llaman fruto, como quiera que lo llamemos. Estamos hablando de que es una cosa que está en una categoría diferente a los dones. En otras palabras, a la sabiduría, al conocimiento, a la fe. De modo que aquí nosotros vemos que es algo en ese sentido que nosotros no podemos hablar de los dones de una manera aislada y que podemos hablar del fruto del Espíritu Santo de Dios como una manera aislada, sino que es algo que se está combinando ahí y que trabaja de una manera integrada, y que ese es el proceso que nos garantiza la salvación, que nos garantiza en nosotros evitar que el pecado se adueñe de nuestras vidas una vez que hemos hecho un compromiso con Dios de dejarlo a un lado y de superarlo. Ese dominio propio es precisamente la primera lección que el Eterno le dio a nuestros padres y que le dio a Caín cuando le dijo: el pecado quiere dominarte, pero tú tienes que ejercer el dominio propio y dominarlo a él. En otras palabras, que eso está desde el mismo comienzo de la palabra de Dios, y a nuestros padres les dijo: desea algo que esté en medio de su vida, no lo toquen, no lo busquen, no lo deseen. Obviamente los tres desdeñaron esa instrucción divina con los resultados que ya nosotros sabemos. Así que, bueno, si nosotros vemos aquí, continuamos en este proceso de añadir dones a los dones y frutos a los frutos. Vemos que el conocimiento tenemos que añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia, que también es un fruto del Espíritu, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. De modo que ese proceso empieza con la fe y termina con el amor, que es la culminación del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pero es todo un proceso de agregar, de modo que no solamente es un proceso de agregar, sino que tiene un orden. Tiene un orden que el apóstol Pablo, en este caso en Gálatas 5:22, lista ese fruto, pero lista a la inversa, en un orden inverso al que está dando aquí el apóstol Pedro. No es que se estén contradiciendo, porque el apóstol Pedro está diciendo el orden en que debe ser agregado los dones y los frutos, y lo que está diciendo el apóstol Pablo es una lista como él mismo dijo, que el amor es el que tiene la preeminencia, pues empieza con el amor. Pero fíjense ustedes que antes del amor aquí está el afecto fraternal. Bueno, el afecto fraternal, ¿cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestro a cualquier miembro de la familia inmediata de nosotros? Y que por ahí es que empieza ese proceso, y que ese proceso tiene que expandirse para cubrir a los que están, a los vecinos, a los que nosotros entramos en contacto, con nuestros compañeros de trabajo, y al final, pues bueno, la prueba máxima del amor, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso sí que estemos, cómo amar a los enemigos, y que debemos amar a los enemigos.
que va a llegar ese tiempo que vamos a ser probados en esa dirección, porque nosotros sabemos que el amor de muchos se enfriará. Bueno, si no tenemos amor fraternal de unos para otros, ¿cómo podríamos llegar a amar a los enemigos? Pues ahí nosotros vemos cómo se van agregando todos esos frutos y todos esos dones para que entonces estemos en una posición en una práctica infalible. O sea que aquí en los versículos siguientes dice: porque si estas cosas están en vosotros, si abundan. Ahí está un punto muy importante. Un punto muy importante. Que no solamente hay que agregar, sino que esas cosas tienen que estar en abundancia. No, agregar de una manera diligente. Pero eso tiene que resultar en abundancia de los frutos y de los dones, de ambas cosas. Y que no podemos ver esas cosas como cosas que son independientes unas de otras, sino que todo eso está integrado de una manera que, bueno, que solamente Dios sabe. Siendo que es un ser espiritual, nosotros somos polvo que piensa, tratando de entender con la medida que Dios nos ha dado cómo es que trabajan esas cosas, pero aquí están expuestas para nosotros las instrucciones. Y es cuestión de nosotros abundar en ella, concentrarnos en ella y ver si exactamente qué es lo que conllevan esas prácticas y buscar esa determinación de parte de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, para ponerlas en práctica. Bueno, aquí dice que tienen que estar en abundancia. O sea, que no es conformarnos con un poquito, sino que nosotros tenemos que abundar en dones y en fruto. Como dice aquí el versículo 8, nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento, el conocimiento es un don, pero hay que agregarle el fruto, y en ambas cosas hay que buscarlo de una manera que sea diligente y que abunden ambas cosas, tanto dones como frutos. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Bueno, eso en esta época en particular es crítico para nosotros entenderlo, porque recuerden que una de las limitaciones, por no decir uno de los defectos que tiene la era de la Odisea, es que está compuesta de ciegos. Aquí él habla de que ¿en qué consiste la ceguera? Bueno, la ceguera consiste en no tener la medida que Dios espera de nosotros de dones y la medida que Dios espera de nosotros de frutos. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que para Dios, si Dios no ve eso, dice, no, esto es un ser infructuoso lo que tenemos aquí, y naturalmente no vamos a estar con la práctica infalible contra el pecado. Estamos en otro nivel, no estamos dando el grado. Así que eso de entender el impacto que tiene eso de nosotros ignorar estas instrucciones del apóstol Pedro en nuestra vida personal, realmente nos pone en una condición de ceguera, y esa es la condición, o una de las condiciones que identifican a la era de la Odisea, la ceguera. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que ya nosotros ahí tenemos una idea de cómo es que se confirma y se afirma nuestro llamado, nuestro designio, el pacto que nosotros hemos hecho, se confirma con esas instrucciones que nos está dando aquí
el apóstol Pedro por inspiración divina y que las identifica como que son una práctica infalible y que no es sencilla. Las cosas de Dios, ponerlas en práctica no son sencillas, requieren diligencia, requieren esfuerzo, como dice ahí, requieren añadir unas cosas, requieren que esa añadidura sea en un orden en particular. Las instrucciones están ahí claras para nosotros, es cuestión de si nosotros las queremos seguir o no las queremos seguir. Y obviamente, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, sí las vamos a querer seguir. La cuestión es en qué medida lo hacemos, si lo hacemos con diligencia o no lo hacemos con diligencia, o si lo hacemos con consistencia o no lo hacemos con consistencia, que la Biblia llama la consistencia fidelidad. Y esta palabra de dominio propio o de fidelidad, que se traduce en la Reina Valera como fe, realmente las Reinas Valera son las únicas que traducen esa palabra como fe. Todas las otras Biblias la traducen como fidelidad. La fidelidad obviamente viene de la fe, pero la fe es un don y la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Ustedes lo pueden verificar yendo a otras traducciones en español, donde dice que no se usa la palabra ahí fe. En Gálatas 5:22 se usa fidelidad, y en la Biblia la palabra se usa lealtad. Así que es un sinónimo de fidelidad. Pero bueno, aquí volviendo a este enfoque o esta práctica de nosotros agregar dones a los dones y frutos a los frutos, es lo que nosotros podemos definir como una práctica infalible, que nos va a evitar la ceguera espiritual, nos va a mantener ocupados en algo digno, en algo que lo que está haciendo lo que está produciendo es replicar el carácter y la manera de vivir de Dios, y eso a Dios le agrada. Y Dios va a estar contento con eso y dice, aquí hay una persona que sí que merece ser parte de la familia de Dios por toda la eternidad. Así que tengo complacencia en esta persona. Contrario a una persona que no produce ni fruto, ni se esfuerza por aumentar los dones. Y dice, bueno, pero ¿cómo uno puede aumentar los dones? Bueno, un estudio de cómo es que trabajan los dones nos da una idea de que sí, que los dones se pueden añadir unos a otros y que los dones se deben aumentar. Y bueno, a lo mejor debemos dar un ejemplo de cómo es que trabaja este proceso y que salga de la Biblia. Bueno, aquí tenemos las instrucciones las guías del apóstol Santiago. El apóstol Santiago nos habla de cómo es que trabaja ese proceso. Nos da una idea. En Santiago, él nos habla nos da un montón de información de cómo es que nosotros debemos vivir, pero ahí cuando él habla de que si alguno está falto de sabiduría, que la pida. Y así es que nosotros podemos tener una deficiencia de sabiduría. Y sabiduría es como cuando Salomón pidió sabiduría y entendimiento para juzgar al pueblo de Israel. En otras palabras, cuando él hizo ese juicio sobre el niño que reclamaban dos madres, era una determinación de sabiduría y entendimiento, pero en realidad es una determinación de buen juicio. O sea, que la sabiduría se ve en el buen juicio que nosotros tenemos o no tenemos. Pero que en algunos casos, aún dentro de la iglesia, nosotros teniendo el Espíritu Santo de Dios y siendo bautizados, puede que nosotros no tengamos el buen juicio que nosotros aspiramos a tener. Y que cometemos errores aquí y allá que nos cuestan dinero, que nos cuestan sufrimiento, y eso a veces es resultado de mal juicio. De modo que ahí
es que nosotros también podemos comprender, añadiendo esas declaraciones de Santiago, que son parte de la palabra inspirada de Dios, de cómo es que trabaja este proceso. Que uno puede decir, no, ya yo tengo toda la sabiduría que yo necesito. Pero lo que él está diciendo ahí es que Santiago, aquí en Santiago 3:13, Santiago 3:13, dice cómo es que trabaja eso. Dice, el que es sabio y entendido, dos dones. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta. Esa es la Nueva Biblia Viva. El que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad. Entiéndase que humildad es un fruto, que es la mansedumbre. O sea, la sabiduría, el que es sabio y entendido, que tiene esos dos dones, lo demuestra ¿con qué? Con un fruto que es la humildad y sabiduría. En este caso puede ser buen juicio. O sea que lo demuestra por la manera en que se comporta, pero en este caso la sabiduría y el entendimiento son demostrables, de acuerdo a la palabra de Dios, por los frutos. En este caso, entre otras cosas, por la mansedumbre. O sea que la sabiduría no se demuestra por conocimiento, por solo más conocimiento, o en este caso por solo sabiduría, sino que se demuestra por la actitud que nosotros tenemos, que en este caso es la mansedumbre. Dice, pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir, no falten a la verdad. Esa sabiduría no es como la del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y buenas acciones. ¿Qué es eso? Bueno, esos son frutos del Espíritu Santo de Dios. O sea que la sabiduría, si no lleva a estas cosas que están aquí, que son frutos del Espíritu Santo de Dios, entonces no es la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría divina. Los que buscan la paz y siembran, los que hacen la paz y siembran en paz, cosecharán el fruto de la justicia. O sea que está hablando ahí de paz, está hablando de sinceridad, está hablando de mansedumbre, está hablando de bondad, benignidad. Son frutos que el apóstol Pablo menciona en Gálatas 5:22. La mansedumbre, la paz, amor, gozo, paz. Esas tres son las que identifican el modo en que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo viven por toda la eternidad. Y es nuestra aspiración el llegar a mostrar eso en nuestra vida de día a día, aún en las pruebas, en las dificultades que pasamos en la vida, pero que sí nos esforzamos en poner en práctica estas instrucciones que da aquí el apóstol Pedro
en 2 de Pedro capítulo 1, justo al comienzo de esa carta, ya que lo que él tenía en su mente como objetivo de la carta es: tengo que explicar esto, para que esté claro que los dones y el fruto del Espíritu Santo están interconectados, que es un proceso de agregar, que hay que hacerlo de una manera diligente, y que eso es una práctica infalible. Es una práctica infalible contra el pecado, y que es una práctica infalible para nosotros conseguir la salvación, que es un don de Dios, no cabe duda. Pero que tienen que estar estas cosas en nuestra vida, de lo contrario estamos ciegos. Así que ahí nosotros vemos cómo es que esto trabaja, esta combinación de los dones con los frutos del Espíritu Santo de Dios trabaja, y que, bueno, es un conocimiento maravilloso que Dios nos ha dado y que tenemos que poner en práctica, más que entenderlo y desdeñarlo. Y pues eso puede ser así, pero yo eso lo veo muy complicado. Pero esa es la manera de nosotros hacer firme y asegurar nuestra salvación, como él mismo indica. Ahora, bueno, no cabe duda de que los dones del Espíritu Santo son una cosa sumamente necesaria, pero pues nosotros podemos estar cayendo en el error de pensar que la sabiduría de por sí es una garantía una garantía para obtener la salvación. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de Lucifer, él tenía mucha sabiduría, y que Dios lo dotó de esa sabiduría, pero nosotros sabemos que él se desvió. Así que aquí es como aparece en Ezequiel 28:7, la Nueva Traducción Viviente, dice: la sabiduría, o sea, lo que nosotros podemos ver aquí, que la sabiduría se puede corromper. La sabiduría se puede corromper. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque al no combinarla con la mansedumbre, se puede corromper. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el caso de Lucifer. Dice: tu corazón se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. O sea que aquí en Ezequiel 28:17 nosotros vemos cómo ese proceso se puede desvirtuar, ese proceso de añadir se puede frustrar. Se puede frustrar porque al nosotros no agregarle ese elemento de la mansedumbre o de la humildad, como nosotros queramos llamarle, pero está claro que es un fruto del Espíritu Santo de Dios, entonces esa sabiduría no va a prosperar. Esa sabiduría se puede corromper, todo lo contrario, en lugar de mantenerse ahí íntegra y de no desvirtuarse. Y de ese modo, pues si se desvirtúa o se corrompe, entonces no estamos afirmando nuestra salvación, el proceso de salvación, como es requerido que nosotros lo confirmemos y lo afirmemos. Y que en el tiempo del fin, como nosotros sabemos, el amor de muchos se enfriará, y que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque si nosotros no entendemos a cabalidad cómo es ese proceso de 2 de Pedro 1, entonces podemos caer en esa caída, si podemos decirlo así, podemos tropezar y luego caer, y la caída puede ser mortal, porque hay caídas que uno tiene que, bueno, que las puede superar,
Aunque se quiebre un hueso o como sienta que bueno, tiene una herida y sangró por la herida, pero no se rompió ningún hueso, pero la herida pues finalmente sana o el hueso finalmente se compone. Pero no es una caída mortal, no es una caída que nos va a llevar a la tumba, ¿no? Así que todas estas cosas es importante que nosotros las comprendamos y que podemos hacernos la pregunta, bueno, pero entonces estas prácticas infalibles contra el pecado, ¿son una promesa o son una garantía? Si son una promesa o si son una garantía. Son una garantía si nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra, como nosotros vemos ahí, pero bueno, son una promesa en la medida en que nosotros no ponemos eso en práctica. O sea, que lo que va a garantizar que eso constituya una práctica infalible contra el pecado, es que nosotros pongamos eso en práctica tal y como está ahí, tal y como Dios lo indica, que cojamos ese proceso con tal seriedad, de hacerlo con toda la diligencia, no supeditarlo a ninguna otra prioridad en nuestra vida, sino que esa es nuestra primera prioridad, y que día y noche estamos buscando y rebuscando en la palabra de Dios cómo poner eso en práctica y autoevaluarnos a nosotros mismos para ver si ese proceso está produciendo fruto. Aquí en la propiedad donde nosotros nos criamos hay un árbol de mango. Algunos sitios le dicen mango, otros dicen mango, y ese árbol debe tener más de 100 años. Y bueno, nosotros pasamos por allí y vemos el árbol. Nunca yo le vi un mango a ese árbol. Ya es un árbol tan y tan grande que, bueno, no se puede cortar porque sería tan costoso cortar ese árbol, y si uno lo derriba, pues naturalmente va a quedar ahí inutilizando el terreno alrededor. Dice, bueno, pero qué cosa tan triste que un árbol de mango, que es un fruto tan hermoso y tan delicioso, no produzca ni un solo mango. Y bueno, yo creo que en la iglesia de Dios pues sería sumamente triste, ¿no? Y esos casos a veces ocurren, que una persona se bautiza y uno pregunta luego por la persona, o en nuestra propia congregación, y las personas se van. Y algunas veces regresan al protestantismo o se meten en otra religión, o no practican ninguna religión. Eso es duro. Eso es duro para nosotros, porque ese proceso que habla aquí la palabra de Dios no se llevó a cabo. Que hay que añadir dones a los dones, y hay que añadir frutos al espíritu, que hay que añadir frutos a los frutos, y que eso es una combinación que no puede ser entendida como algo aislado, sino que eso es un conjunto de cosas que se van mezclando, y que el resultado es salvación, salvación firme, salvación que está garantizada. Así que eso nos indica que este tema de las prácticas infalibles contra el pecado, sí, es así. La palabra de Dios habla de las prácticas infalibles, y que nosotros tenemos que esforzarnos por entender el tema, buscar esas prácticas, ponerlas en acción de una manera diligente, y que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. Bueno, aquí para ir concluyendo, hasta que nosotros no busquemos el arrepentimiento con entusiasmo, no hay nada infalible contra el pecado.
podemos resbalar. Que hasta que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios, podemos resbalar. Como dice Isaías 55:8, que nuestros pensamientos a veces no son los mismos pensamientos de Dios, pero tienen que llegar a ser los mismos pensamientos de Dios y las mismas acciones de Dios. Y que hasta que nuestros caminos no son los caminos de Dios, no hay nada infalible en nuestras vidas. Y que hasta que las leyes de Dios no se escriben en nuestras mentes y en nuestros corazones, la salvación es incierta. Hasta que los frutos del Espíritu Santo llenen nuestra vida diaria, a cabalidad, como un árbol plantado junto a corrientes, nuestras vidas no dan el grado y vamos a resbalar tarde o temprano. Que hasta que no somos fieles practicantes de los dones y los frutos del Espíritu Santo de Dios, no somos infalibles. Hasta que la ley de Dios viene a formar parte de nuestro ser, no hay garantía de nada. Bueno, y para terminar, miren esta escritura en Habacuc 3:19. Habacuc 3:19. Este es de la Nueva Biblia Viva. Dice: el Señor Dios es quien me hace estar fuerte. Me dará la velocidad de un venado y me conducirá con seguridad sobre la altura de las montañas. Amén.